Joven escucha esa chica me trajo calma, hasta que el amante irrumpe en la reunión vecinal. Era una noche de verano. Ana estaba sentada en el viejo sofá de su sala. El aire olía la mezcla de café y recuerdos. Con el violín en mano, sus dedos se deslizaban con melancolía sobre las cuerdas, mientras la música la envolvía en un abrazo cálido. Cada nota se sentía como un grito ahogado. Si tan solo pudiera volver, pensaba a menudo, pero ese pensamiento siempre la llevaba al rincón oscuro de su mente, al fatídico accidente que se llevó a su hermano, su maestro, su rival. La música resonaba, intensa, pero una sombra se apoderaba de ella. De repente, el ruido de un portón se abrió violentamente, rompiendo la calma del momento. La mirada de Ana se volvió hacia la puerta con desconfianza. Su vecina, siempre tan parlanchina, había organizado una reunión para discutir el futuro del vecindario. Pero esa noche, el aire estaba cargado de algo más. Cada susurro, cada risa, era un... Entonces, un hombre apareció en la puerta, alto y con una presencia que parecía absorber la luz. Era el nuevo director de la orquesta, un misterio caminante. Su mirada fulgurante se posó sobre Ana, como si supiera de su dolor. Llevaba consigo la misma música que Ana había estado tocando, una melodía que parecía entrelazarse con sus recuerdos más profundos. «Me dicen que tienes un talento excepcional», dijo, con una voz que cortaba el aire. Ana sintió un nudo en el estómago, una mezcla de deseo y culpa. El fantasma de su hermano la acechaba. Él también había soñado con ser músico. ¿Qué pasaría si ella se atrevía a brillar en el lugar donde él debería estar? La idea la paralizaba y al mismo tiempo la excitaba. El murmullo aumentó, las risas se convirtieron en gritos y de repente un hombre irrumpió en la reunión. «¡Estás con él!», gritó a todo pulmón. El alboroto causó una ola de energía en la habitación. El aire se volvió pesado y tenso. Ana sintió que le faltaba el aliento. Era un amante, el amante del director, quien se abalanzó sobre él con la pasión de quien ha perdido todo control. La mirada de shock de los vecinos reflejaba su propio desasosiego. El director, que hasta ese momento había sido un faro de calma para Ana, se vio atrapado en el caos. Las dudas y las inseguridades comenzaron a consolarse en su pecho. ¿Quién era realmente este hombre?, se preguntaba. Sus propios sueños de ser parte de la orquesta parecían desvanecerse, ahogados por la revelación de secretos que nunca esperaba. La música la había acompañado en su soledad, pero ahora parecía una trampa, una elección entre su anhelo de ser reconocida y los lazos que la mantenían, enredada en la culpa por la pérdida de su hermano. ¿Podría realmente tocar y dejarlo ir? ¿O el dolor la destruiría? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El bullicio en la sala creció. Las miradas se cruzaban y Ana sintió cómo su corazón latía con fuerza. La tensión era palpable. El dirigente del escándalo, el amante del director, empujaba a su pareja hacia la salida. Sus palabras eran cuchillos lanzados al aire. «Pa, eres un traidor. Toda esta farsa se acabó ahora», gritó, su cara roja de rabia. Ana se aferró al violín, la madera caliente entre sus manos, como un salvavidas.
A su alrededor, la multitud que antes discutía sobre flores y barreras se transformaba en una tormenta de emociones. Cada grito, cada murmullo, resonaba como ecos en su mente, todos conteniendo sus alientos, todos preguntándose qué pasaría a continuación, por qué el director había elegido un momento así para ser arrastrado al ojo de la tormenta. «Esto no es apropiado», musitó una mujer mayor del frente, pero su voz se perdió entre el caos. El director, con su porte elegante y su mirada intensa, comenzó a intentar calmar la situación. «Por favor, todos, solo un momento», decía, pero sus palabras se ahogaban en desesperación. Y entonces, en medio de la confusión, Ana lo vio, un destello metálico que brilló al lado del hombre enfurecido. ¡Un cuchillo! Su estómago se volvió un nudo. El tiempo se detuvo cuando alguien gritó: «¡Cuidado!». Ana sintió una ráfaga de aire frío. El amante, en un acto impulsivo, se abalanzó hacia el director, y el mundo entero giró en un segundo. Un grito desgarrador llenó el aire. El director había caído al suelo, y Ana sintió que toda su vida se paralizaba. «¡No!». Las palabras salieron de su boca como un lamento. Los vecinos retrocedieron, algunas manos cubriendo bocas en shock. La mirada de Ana se encontró con la del director. Un instante eterno en el que todo se volvió claro. Entendía que ese momento cambiaría todo. Él le sonrió, una expresión que mezclaba dolor y algo más, un tipo de aprobación. El amante se detuvo en seco, aún con el cuchillo en mano. Sus ojos se abrieron como platos. Luego recordó la música, la misma que había llenado la sala momentos antes. Ahora sonaba como un eco distante y triste. Todo lo que conocía giraba y se desmoronaba. Mientras algunos comenzaron a llamar a la ambulancia, otros apenas podían soportar el horror que presenciaban. En su mente, Ana luchaba con el miedo y la culpa, el recuerdo de su hermano volviendo con fuerza. Se preguntó si esas fueran todas las notas que le quedaban por tocar. Y de repente, el amante soltó el cuchillo y comenzó a gritar en desesperación: «No sabía que él era tu hermano». Se convulsionaba, su cara empapada en lágrimas, aullando como un animal herido. Ana sintió que el mundo se deslizaba. Su hermano. ¿Cómo sabía él sobre su hermano? Esa revelación perforó su corazón como un dardo. En un abrir y cerrar de ojos, las sombras de sus recuerdos se entrelazaron con la realidad. La música había sido su refugio, su manera de lidiar con el dolor, pero ahora la cuerda de su violín resonaba con una verdad devastadora. El silencio siguió a su grito. Todos se quedaron mirando al amante, a Ana y al vacío que se había creado en la sala. La revelación flotó entre ellos, cargada de secretos que jamás habrían imaginado. Ana quedó paralizada, su respiración entrecortada, preguntándose si podría zafarse de la pesada culpa que la encadenaba. La imagen de su hermano, su sonrisa, todo se esfumaba ante la cruda realidad de un amor que nunca entendió del todo. Era un juego de sombras, de pasiones entrelazadas, de decisiones que romperían los restos de la paz que una vez pensó haber encontrado. Y aún así, una chispa de esperanza se encendía en el fondo de su ser. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría ella tocar nuevamente con el mismo fervor, sabiendo que la muerte de su hermano estaba entrelazada en la melodía? La sala vibraba, esperando un desenlace que nadie podía prever. Ana quedó paralizada, su respiración entrecortada. Un torrente de emociones la envolvía. La sala, inundada de murmullos y miradas atónitas, se había convertido en un escenario de pesadilla. Todos observaban al amante, aún con el cuchillo en mano, gritando su confesión. «No sabía que él era tu hermano».
La declaración hizo eco en su mente, cada palabra un golpe sordo que reverberaba en sus entrañas. ¿Cómo era posible? La atención de todos se dirigió hacia el amante, su rostro marcado por el llanto y la desesperación. Gritos de incredulidad surcaron el aire, pero Ana se sintió atrapada en un limbo, incapaz de procesar la revelación aterradora. Él tiene razón, murmuró Ana para sí misma, sintiendo el nudo aferrarse más fuerte en su pecho. ¿Era posible que su hermano hubiera tocado la vida de este desconocido de alguna manera? La música que había sido su refugio ahora se sentía como una traición. De pronto el amante cayó en suelo, las lágrimas corriendo por sus mejillas, el arma todavía temblando en su mano. La sala quedó en silencio, un silencio tenso, como si el mundo se hubiera detenido. Ana se dio cuenta, en ese instante dramático, que el hombre que ella había idolatrado como un posible aliado y guía en su camino musical estaba bajo el peso de un secreto que ni ella había imaginado. Podía escuchar a sus vecinos murmurando, los rostros convertidos en muecas de asombro y horror. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó alguien desde el fondo, pero la pregunta quedó colgada en el aire. El director, herido en el suelo, miró a Ana, su mirada intensa llena de un dolor que se sentía tangible. Ana susurró, y en sus ojos había algo más que dolor. Era miedo. ¿Desesperación o una súplica? Fue como si en ese instante ella viera a su hermano reflejado en él, como si sus destinos estuvieran entrelazados más allá de la muerte. El amante temblaba, su mirada aún fija en el director, pero su voz se desmoronaba. No sabía que eras parte de su vida, que él te importaba tanto. Ana se sintió desbordada. La música, el dolor, el amor, los secretos, todo se entrelazaba en una telaraña de emociones complejas. Su hermano, su pasado, el director y el amante, todo unido en un lío que no podía desenredar. Hasta que de pronto, un grito. «¡El cuchillo!». Una de las vecinas, con voz temblorosa, se abalanzó hacia adelante y en un movimiento instintivo tomó el cuchillo de la mano del amante. En el caos, sus ojos se cruzaron con los de Ana. «Lo siento, no puedo dejarlo así». Pero lo que hizo fue desatar aún más confusión. El amante, despojado de su arma, se encorvó sobre la herida del director, gritando, «Perdóname, yo solo quería protegerlo». Sería un desenlace trágico, pero el giro que nadie esperaba llegó en ese instante. La mujer que había tomado el cuchillo lo levantó como si fuera una acompañante de la muerte, su rostro atravesado por un fulgor desconocido. «¿No ves? Todos están conectados. Tú, él, su hermano. Ustedes son la misma historia». La revelación giró en la sala, como si una bomba hubiera estallado. Sus palabras eran un eco de verdades antiguas. Ana sintió que su estómago se retorcía. Esa mujer, con su energía agresiva, estaba desenterrando secretos, rompiendo barreras. «Eso no tiene sentido», gritó Ana, aunque en su corazón había una creciente inquietud. ¿Qué historia compartían ellos? La sala se llenó de murmullos, miradas incrédulas, preguntas ficticias que nadie se atrevía a hacer. La realidad que conocía comenzaba a desmoronarse, y en el centro de esa confusión, una luz brilló en la mente de Ana. Su hermano no solo había sido una sombra en su vida, quizás su vida estaba tejida en el mismo tapiz que los otros. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó Ana,
con la voz quebrada. Él no solo está muerto, está aquí. Él vive en cada nota, dijo la mujer, con serenidad espeluznante. Mientras Ana luchaba por encontrar sentido, el director sonrió débilmente desde el suelo, como si supiera que el juego apenas comenzaba. Era una intersección de vidas y muertes, deseos y traiciones, y Ana se sintió en el centro de un torbellino, preguntándose si escaparía de esta tormenta que amenazaba con tragarse todo lo que había conocido. ¿Era su hermano realmente parte de esta historia? ¿Podría lograr tocar aquel violín nuevamente? El eco de la pregunta la atormentaba. Algo se había roto esa noche, y Ana comprendía que nunca podría volver atrás. Ana quedó paralizada, su respiración entrecortada. Un torrente de emociones la envolvía. La sala, inundada de murmullos y miradas atónitas, se había convertido en un escenario de pesadilla. Todos observaban al amante, aún con el cuchillo en mano, gritando su confesión. «No sabía que él era tu hermano». La declaración hizo eco en su mente, cada palabra un golpe sordo que reverberaba en sus entrañas. ¿Cómo era posible? La Athens. Gritos de incredulidad surcaron el aire, pero Ana se sintió atrapada en un limbo, incapaz de procesar la revelación aterradora. «Él tiene razón», murmuró Ana para sí misma, sintiendo el nudo aferrarse más fuerte en su pecho. ¿Era posible que su hermano hubiera tocado la vida de este desconocido de alguna manera? La música que había sido su refugio ahora se sentía como una traición. De pronto, un grito. «¡El cuchillo!». Una de las vecinas, con voz temblorosa, se abalanzó hacia adelante y en un movimiento instintivo tomó el cuchillo de la mano del amante. En el caos, sus ojos se cruzaron con los de Ana. «Lo siento, no puedo dejarlo así». Pero lo que hizo fue desatar aún más confusión. El amante, despojado de su arma, se encorvó sobre la herida del director, gritando: «Perdóname, yo solo quería protegerlo». La atmósfera cambiaría repentinamente. En un instante las luces parpadearon, como si el universo quisiera intervenir. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando?», pensó, cuando un ruido sordo hizo eco en la sala. Corte. La luz se apagó por completo. El pánico se desató. El silencio se tornó agobiante y luego un grito desgarrador cortó la oscuridad. «¡Alguien está aquí!». La voz era familiar, pero distorsionada por el miedo. «Ana, Ana, soy yo». La voz resonó como un eco lejano. Ana reconoció esa voz. Era la de su hermano. La angustia se le apoderó y se quedó inmóvil, parpadeando con incredulidad. De repente, una luz se encendió, iluminando a un hombre que apareció en medio del caos. Era un rostro que había creído perdido para siempre. «¡Hermano!», gritó llevando su mano a la boca, como si no pudiera creerlo. La sala se llenó de murmullos. Las miradas se volvían confusas y aterrorizadas. El director, aún en el suelo, miró con sorpresa. «¿Cómo es posible?», susurró, pero fueron solo palabras ahogadas. Ana sentía que todo se desmoronaba. «Tuve que esconderme todo este tiempo», dijo su hermano, mientras avanzaba hacia ella. La angustia en su rostro se mezclaba con determinación. «No estaba muerto. Todo fue un error. Yo estaba protegiendo un secreto». La sala quedó en un silencio helado. Nadie respiraba. «¿Qué secreto?», preguntó el amante, con voz temblorosa. Entonces su hermano reveló lo inesperado. El director estaba involucrado. Él sabía lo que sucedió la noche del accidente. Fue él quien me forzó a desaparecer. Y tú, Ana, fuiste parte de ese juego.
Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su mente giraba. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo la huesuda mano de la realidad apretando su corazón. Él tenía miedo de que saliera la verdad. Todos mis sueños, toda esa música, estaba amordazada por un secreto que nos unía a los tres, explicó su hermano. Y el aire se volvió pesado. Todo se detuvo. Los murmullos se apagaron. La historia que conocía se desmoronaba. ¿Acaso su propia vida era una trampa? La revelación hizo que su pecho latiera con fuerza. El dolor de su hermano, la angustia del amante, la mirada culpable del director. Todo era parte de una red de engaños. Ana sintió un temblor. «¿Quién eres realmente entonces?», le preguntó al director, su voz llena de furia y desconfianza. Él la miró y una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos. «Soy alguien que ha estado atrapado en esto también. Pero hay cosas que todavía no sabes, secretos que son más oscuros de lo que imaginas». La tensión creció en la sala. Ana sintió una sensación de desasosiego mientras miraba a su hermano y al director. Cada uno tenía una pieza del rompecabezas, pero ninguno se atrevía a mostrarlas. ¿Era posible que su vida, su música, todo lo que había perdido, estuviera en riesgo por un secreto de familia? Todo giraba en su mente. La luz parpadeante, la música distante, el peso de la culpa y los secretos revelados colisionaron. Ana se sintió atrapada entre dos mundos y sabía que no podía. Había dicho, y esas palabras retumbaban en su mente como un eco cruel. La sala seguía en silencio sepulcral, un momento eterno de inminente descontrol. La tensión se palpaba en el aire y las miradas de los vecinos se entrelazaban con un temor palpable. Ana quería hablar, pero se le atragantaron las palabras. El director, aún en el suelo, tenía una expresión de mezcla entre sorpresa y horror. El amante del director se tambaleó, y sus ojos reflejaban una angustia que atravesaba la sala. «¡Esto no puede estar pasando!», exclamó una vecina, rompiendo el hechizo. Los murmullos comenzaron a elevarse, y Ana sintió que el caos regresaba, pero esta vez con una nueva inercia. ¿Qué era real y qué era parte de un juego macabro? Entonces, en un giro que dejó a todos boquiabiertos, el hermano de Ana se acercó más, sus ojos llenos de un brillo inusual. «Ana, no solo viniste a revelarme que estás viva, tú eres la causa de todo esto». Las palabras cayeron como un rayo sobre la sala. Ana retrocedió, horrorizada. «¿Cómo puedes decir eso?». La incredulidad la envolvía, mientras el murmullo aumentaba a su alrededor. «¡Lo sabía!», gritó el amante, temblando. «Sabía que había algo oscuro en esta familia». Todo el mundo la miró, y Ana sintió que un temblor la recorría. «¿Qué saben de ella?», preguntó el director, intentando incorporarse. El hermano de Ana, que antes parecía un salvador, ahora se tornó en un señalador de culpas. «La noche del accidente, Ana, tú estuviste involucrada. ¿Recuerdas lo que hiciste?». La sala quedó en un silencio absoluto. Solo el eco de su acusación quedó flotando. Ana abrió la boca. Intentó defenderse, pero las palabras se escurrieron, como si la realidad se estuviera disolviendo en un mar de confusiones. «Ana», gritó el director, su voz resonando con desesperación. «¿Qué ocurrió realmente esa noche?». Las luces del lugar parecieron parpadear de nuevo. La atmósfera creció pesada, como si incluso el aire se sintiera amenazado. Ana sintió que su corazón latía con furia. «No sé de qué hablas». Su hermano dio un paso al frente, y en sus ojos había algo que Ana nunca había visto.
desdén y dolor. Tú lo sabes, tu orgullo fue más grande que el amor que tenías por mí. En ese instante todo se paralizó. Ana sintió un vuelco en el estómago. ¿De qué estaba hablando? El amante del director rugió en un despecho. Tu culpa nos ha arrastrado a esta locura. Nadie supo qué esperar. La realidad comenzó a retorcerse. La acusación de su hermano la envolvía y la presión del momento se tornaba insoportable. Cuando de repente un grito resonó en la noche. Una sombra se vislumbró en la ventana, seguida de un estruendo aterrador. El cristal se rompió. ¡Una explosión!, gritaron algunos, mientras todos se abarrotaron hacia la esquina de la sala. El sonido del vidrio estallando resonó en sus oídos. La sala se convirtió en un caos absoluto y Ana apenas pudo contenerse. La luz se apagó por completo. El aire ganó en frialdad y miedo. Todo el mundo trataba de salir, pero sus mentes estaban enloquecidas. El cuerpo del director se estremeció. La vecina que siempre había interrumpido las charlas con su risa, pero ahora sus ojos estaban fijos en Ana con un aire confuso. Ustedes no sabían, ¿verdad? La atmósfera se volvió más densa. La sala temblaba por las revelaciones. Ana miró a su hermano. ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién es ella?, preguntó, sus ojos inyectados en rabia y desespero. La mujer tomó aire, y lo siguiente que dijo fue lo último que Ana jamás esperó oír. Soy quien sabe la verdad. Soy tu madre. El mundo de Ana se detuvo. Todo se paralizó. La sala quedó sumida en un silencio abrumador. ¿Qué significaba eso? El tiempo se detuvo y la confusión se transformó en horror. La historia que creía conocer empezaba a desmoronarse, revelando secretos y traiciones más profundas de lo que había imaginado. Su vida, su familia, todo lo que había significado algo ahora se encontraba en la cuerda floja. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que la traición ya estaba en su sangre? Las respuestas resonaban en su mente mientras la sala seguía en caos, dejándola en un abismo de misterio sin resolver. La sala quedó estática tras la revelación de la mujer. Soy quien sabe la verdad. Soy tu madre. La afirmación hizo eco entre los murmullos confusos. Cada rostro parecía un retrato de incredulidad. Ana sintió que el aire se le escapaba. Miró a su hermano, luego al director, sin saber si lo que oía era un sueño del que no podía despertar. No, eso no puede ser verdad, murmuró, la voz quebrándose. Los ojos de su hermano se endurecieron. Es verdad, Ana. Ella siempre ha estado aquí. El dolor se le acomodaba en el pecho como una piedra fría. ¿Su madre? ¿La misma que había sido solo un susurro en sus recuerdos? La mujer, su madre, dio un paso al frente. He estado protegiéndote, Ana. Hay cosas que no comprendes. Todo lo que ha pasado, los accidentes, el director, todo está relacionado. Una ola de murmullos recorrió la sala. La confusión y el miedo se entrelazaban. ¿Qué has hecho?, preguntó el director, su mirada llena de acusaciones. Tú siempre has estado en el centro de esto. La tensión aumentaba y Ana sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Pero cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, un grito desgarrador resonó desde la puerta. ¡Afuera! ¡Es él! Todos se giraron y vieron una figura oscura cruzar la umbral. Era un hombre, con una chaqueta de cuero y ojos que parecían arder. «¡Nadie se mueve!», gritó, levantando una pistola. El caos estalló. La sala se convirtió en un laberinto de cuerpos.
Gritos, empujones, pánico. Ana sintió que la adrenalina la invadía. El terror congeló el tiempo. Su madre tiró de ella, llevándola detrás de un sofá, cubierta por el crujir de los cristales rotos. «No puedo dejar que esto termine así», le decía ella, mientras el sonido de la pistola se convertía en un eco ensordecedor. Desde donde estaba, Ana podía ver el rostro del hombre. Se parecía a una sombra de su pasado. Su corazón dio un vuelco. «¿Eres tú?», preguntó temblando. Su hermano asintió, horrorizado. «Es el verdadero responsable de lo que sucedió aquella noche. Él tiene respuestas». La mirada del hombre era aterradora. «¿Por pensaste que podrías escapar?». Su voz era una serpiente deslizando verdades venenosas. «Lo que ocurrió con tu hermano no fue un accidente». La revelación golpeó como un rayo. El director se apertó abrumado por el miedo. «¿Qué significas?». Ana sintió una jaqueca. «¿Qué estás diciendo?», gritó. El hombre sonrió, una sonrisa gélida y despiadada. «Estás entre familia, y ha llegado el momento de contarles a todos. Pero primero tendré que hacer que paguen por lo que hicieron». En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató. El hombre disparó al aire, y el ruido resonó como un trueno. La multitud gritó. La gente se lanzó por las ventanas. Gritos y las pisadas del pánico llenaron la sala. Ana, presa del terror, buscó con la mirada a su hermano y su madre. «¡Vamos!», gritó, arrastrándolos hacia una salida. Mientras corrían, las palabras del hombre retumbaban en su mente. No fue un accidente. Eran como un eco aterrador que la perseguía, haciendo que se cuestionara las decisiones que había tomado. La vida que creía conocer estaba hecha pedazos, un laberinto de secretos y mentiras. Una vez afuera, la oscuridad de la noche se cernía sobre ellos. Lluvia fina empezaba a caer. El mundo que había conocido se había fragmentado. Ahora eran un puñado de personas en un océano de incertidumbre. «¿Y ahora qué tendremos que hacer?», preguntó su hermano, temblando. Ana miró a su madre, quien parecía perdida en sus propios pensamientos. «Debemos resolver esto», dijo su madre, su voz tensa. Ana sintió el peso de su historia sobre sus hombros, pero antes de que pudiera responder, un estruendo estalló detrás de ellos. Un coche se detuvo con un chirrido, y una nueva figura se alzó, una figura que cambiaría el curso de todo. Era el amante del director, con la mirada llena de resolución. «No te vayas», gritó. Pero estaba claro que él también tenía sus secretos. Ana sintió que todo giraba. En ese instante todo lo que había creído seguro, todo en lo que había confiado, se desmoronaba a su alrededor. ¿Cuánto dolor más vendría? ¿Qué significaba realmente ser parte de esta familia? La tormenta se acercaba, y dentro de ella había más preguntas que respuestas. Ana sintió el escalofrío recorrer su cuerpo, mientras su madre revelaba su verdad. «Soy tu madre». Resonaba en su mente como un eco aterrador, pero el pánico apenas comenzaba. Sin poder procesar lo que escuchaba, el estruendo de un arma disparándose interrumpió el caos a su alrededor. El hombre que había irrumpido antes, con la pistola en mano, parecía más decidido que nunca. «Nadie mueve un músculo», gritó con una voz cargada de furia. Sus ojos relucían como si un demonio hubiera tomado posesión de él. El instante se volvió denso. Una tensión palpable llenó el espacio. Ana se agrupó con su hermano y su madre detrás del sofá. Los murmullos y gritos de los vecinos se desvanecieron en un segundo, reemplazados por el temor imperante que llenaba el aire. La luz titilaba, como si el universo estuviera a punto de estallar. «¿Qué quieres?», preguntó su madre, su voz temblando, pero firme. «La verdad, quiero que confronten su verdad. Y que la paguen». Su voz reverberaba, resonando en cada rincón de la sala.
El director, aún en el suelo, intentó levantarse, pero el dolor lo mantenía pegado al suelo. «No tienes que hacer esto», suplicó, pero el amante gritó que no le importaba. Parecía una tormenta. Ana miró a su madre, notando que la mujer temblaba, no solo por el miedo, sino por lo que se avecinaba. «Mamá, ¿qué pasará?», susurros de angustia. La mujer atrapó su mano con fuerza. «Esto no terminará bien». En ese momento, un rayo de luz atravesó la oscuridad. «La verdad dolerá», exclamó el hombre, y antes de que alguien pudiera reaccionar, giró la pistola hacia el director. Pero antes de presionar el gatillo, algo sucedió. El sonido de una explosión resonó con un crujido ensordecedor. El cristal de una ventana se hizo añicos, iluminando la sala con fragmentos de luz y caos. En medio de la confusión, un grupo de personas entró a la habitación. Eran hombres vestidos de negro con insignias. La policía. «¡Al piso!», gritaron, y el caos se desató una vez más. El amante del director, al ver perder el control de la situación, soltó la pistola. Estallaron gritos, pasos apresurados y el golpe de soldados en la puerta. Ana apenas podía seguir el hilo de lo que estaba sucediendo. ¿La policía? ¿Por qué estaban allí? ¿Y quién era realmente esa gente? Pero lo verdaderamente devastador fue lo que vino a continuación. De entre las sombras, un hombre alto y delgado emergió. Ana nunca lo había visto, pero su rostro le resultaba familiar. Tenía una mirada penetrante y una sonrisa maliciosa que helaba la sangre. «He vuelto», dijo, y las miradas se cruzaron. Era el hombre que había estado buscando a su madre, el que había estado detrás de todo desde el principio. Ana sintió un nudo en la boca del estómago al escuchar su voz. «El secreto de tu familia es más profundo de lo que imaginas», continuó, como si las palabras chocaran contra las paredes. «Todo lo que creías saber, todo lo que te han contado, son solo mitades de la historia». El director palideció, con los ojos muy abiertos. «¿Qué quieres decir?», preguntó la madre de Ana, ahora en pie, el horror cruzando su rostro. «Has arruinado nuestras vidas. Ruinas son solo el principio», dijo el hombre. «¿Sabes por qué tu hermano no estaba realmente muerto? Porque yo lo encontré antes de que pudiera hacer un daño irreversible. He mantenido a todos a salvo, pero ahora han cruzado la línea». Ana sintió que el mundo se le venía encima. ¿Su hermano? ¿Todo esto era un juego? La revelación hizo que la rabia empezara a burbujear en su interior. «¡Basta!», gritó, finalmente sintiendo el coraje. «No permitiré que sigas arruinando nuestras vidas». Pero lo que no entiendes, querida Ana, es que ya están arruinadas. La verdad saldrá a la luz y no hay escape», dijo, y soltó algo que dejó a todos en estado de shock. «Tu verdadero padre nunca fue quien pensaste, y todos ustedes tienen un destino entrelazado en este juego sombrío». La sala se quedó en silencio. Las voces murmuraban asustadas. Cada rostro se tornaba hacia Ana y su madre. La verdad palpitaba en el aire. Era un golpe letal que amenazaba con desmantelar todo lo que habían creído y vivido hasta ese momento. «Ana», gritó su madre, pero las palabras se ahogaron en la confusión. El hombre que parecía el verdugo de sus vidas sonrió, prometiendo que el verdadero juego apenas comenzaba. Y en ese instante, Ana supo que todo cambiaría de nuevo, que ya nada sería igual. La verdad se desvelaba y al mismo tiempo se escondía entre sombras profundizadas. ¿Quiénes eran en realidad?
¿Qué podían salvar de ese caos? El corazón de Ana latía con más fuerza que nunca, mientras la noche oscura susurraba secretos que la harían cuestionar todo lo que siempre había creído. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y en lo más profundo de su ser sabía que la vida nunca sería la misma. La sala quedó estática tras la revelación de la mujer. «Soy quien sabe la verdad, soy tu madre». La afirmación hizo eco entre los murmullos confusos. Cada rostro parecía un retrato de incredulidad. Ana sintió que el aire se le escapaba. Miró a su hermano, luego al director, sin saber si lo que oía era un sueño del que no podía despertar. «No, no, eso no puede ser verdad», murmuró, la voz quebrándose. Los ojos de su hermano se endurecieron. «Es verdad, Ana, ella siempre ha estado aquí». El dolor se le acomodaba en el pecho como una piedra fría. ¿Su madre? ¿La misma que había sido solo un susurro en sus recuerdos? La mujer, su madre, dio un paso al frente. «He estado protegiéndote, Ana. Hay cosas que no comprendes. Todo lo que ha pasado, los accidentes, el director, todo está relacionado». Una ola de murmullos recorrió la sala. La confusión y el miedo se entrelazaban. «¿Qué has hecho?», preguntó el director, su mirada llena de acusaciones. El amante gritó que no le importaba. Parecía una tormenta. Ana miró a su madre, notando que la mujer temblaba, no solo por el miedo, sino por lo que se avecinaba. «Mamá, ¿qué pasará?», susurros de angustia. La mujer atrapó su mano con fuerza. «Esto no terminará bien». En ese momento, un rayo de luz atravesó la oscuridad. «La verdad dolerá», exclamó el hombre, y antes de que alguien pudiera reaccionar, giró la pistola hacia el director. Pero antes de presionar el gatillo, algo sucedió. Un estruendo ensordecedor sacudió la sala. La puerta principal se abrió de par en par con una fuerza brutal, y un grupo de hombres armados irrumpió, empujando a todos hacia un lado. «Al suelo». «¡Policía!», gritaron, pero el caos fue inmediato. Gritos resonaron, manos temblorosas se levantaron, y en medio de todo, Ana vio cómo el hombre con la pistola levantaba la mano. «¡Nadie se mueve!». A medida que la policía se hacía cargo de detener la situación, un nuevo personaje emergió del tumulto. Era un hombre mayor, con cabellos grisáceos y una expresión desgarrada. Aquellos ojos. Ana sintió un escalofrío. Era el abuelo que nunca conoció, el padre de su madre, quien desapareció hace años. «Ana, por favor, escúchame», clamó él, su voz temblando. «¿Tú quién eres?», preguntó Ana, sintiendo el nudo apretarse en su garganta. «Vine a encontrar a mi familia», dijo él, cargando una historia que parecía estar a punto de desbordarse. «No tienes idea de lo que ha sucedido. Tú eres parte de algo mucho más grande». El hombre apuntó al director con un dedo tembloroso. El ambiente se convirtió en un torbellino de voces. Ana quería gritar, quería entender. «¡Para! ¿Qué estás diciendo?». La mirada de su abuelo brillaba con un conocimiento que parecía traspasar generaciones. «Eres la última en la línea, Ana. Todo lo que ha ocurrido en esta familia ha sido por...». De repente, en un giro completamente inesperado, un disparo resonó. No fue el hombre con la pistola, sino su propio hermano. Disparó al aire, y el estruendo provocó que la sala se paralizara. «¡Cállense todos!», gritó, la furia ardiendo en sus ojos. «Esto acaba aquí». El abuelo cayó de rodillas, la incredulidad bañando su rostro. «¿Por qué, hijo? Soy tu padre. Estaba buscando la forma de protegerte». Ana sintió que su mundo crujía. «¿Hijo?». Su hermano frunció el ceño. «No tienes idea de lo que has causado». Las primeras lágrimas comenzaron a caer. Todo estaba desgarrándose.
Ana estaba en el medio y la revelación la empujó al borde de la locura. «Esto no está sucediendo». Pero no, el impacto de la revelación se tornó más oscuro cuando el director, que había estado en el suelo, comenzó a reírse. «Oh, esto es perfecto. Siempre supe que vendrías corriendo a buscarlo, viejo». Las palabras sonaron como un eco frío en la sala. Todo era un juego para traerlos aquí, a todos. El golpe de esas palabras hizo eco en el corazón de Ana. «¿Juego? ¿Qué clase de juego?», preguntó, su voz ahora temblando de miedo. El abuelo se levantó lentamente. «Lo que deberás entender es que la verdad siempre sale a la luz, y ustedes son parte del mismo ciclo que me condenó a vivir entre sombras». Ana sintió el frío atravesar su ser. Las luces parpadearon de nuevo, y la sala se llenó de un murmullo ensordecedor, donde ya nada tenía sentido. Las relaciones se quebraban, las historias se revelaban, y en ese instante de máxima tensión, un silencio abrumador cubrió todo. Todos esperaban la explosión que debía seguir, y el destino de Ana comenzó a desmoronarse. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, ella comprendió que aunque creía estar buscando respuestas, lo que realmente estaba encontrando era una red de dolor y sufrimiento, tejida por aquellos a quienes más amaba. ¿Y ahora? ¿Cuál sería su próximo paso en este juego devastador que apenas comenzaba? La sala quedó en silencio. Una tensión palpable colgaba en el aire, como un hilo delicado a punto de romperse. Ana sentía que el tiempo se había detenido. La revelación de su madre vibraba en sus oídos, la sorpresa y el horror entremezclándose con la incertidumbre. La figura del abuelo, la oscura presencia del amante, el inesperado giro del hermano que había disparado al aire. Todo giraba como en un torbellino. «No, esto no puede estar pasando», murmuró Ana, sintiendo cómo su corazón latía desbocado en su pecho. Estaba atrapada entre secretos y mentiras, como si cada revelación la empujara más hacia la locura. Miró a su madre, y en su reflejo vio el mismo miedo, la misma confu. «Porque te estaba protegiendo», respondió su madre, pero había una quiebra en su voz. «Quería que fueras libre de este caos». Pero antes de que Ana pudiera replicar, la atmósfera se tornó más pesada. El hombre que había irrumpido, el que apuntaba con la pistola, comenzó a reír de manera desquiciada. ¿Protegiéndola? ¿De qué? De la verdad, ¿no? Vaya irónico. Como si hubiese tocado un punto sensible, todos se giraron hacia él con miradas de horror. «Siempre han estado en peligro, todos ustedes», continuó, casi disfrutando del caos que había creado. «He venido a poner fin a esta farsa». Ana sintió una oleada de enojo y confusión. «¿Qué ha sido todo esto? ¿Por qué apareces ahora? ¿Qué es lo que realmente sabes?». El hombre se miró a su alrededor, como si pesara la respuesta. «Porque al final hay algo más que esta pequeña familia, algo que los une en un juego de poder». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire. Era el hermano de Ana, gritando: «No le creas, es un mentiroso». Las palabras apenas salieron de su boca cuando de la nada el peso del secreto se desapó. La mujer, su madre, se dio la vuelta, como si algo estuviera a punto de estallar dentro de ella. «No puede ser». Y entre lágrimas reveló un nuevo giro horrendo. «Él es tu padre también». Un silencio mortal se instaló en la sala. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si el tiempo se hubiera congelado.
Su madre, temblando, pero firme en su declaración. Estuve tan asustada de decírselo a ustedes. Quería protegerlos de la verdad. La mirada de su hermano se tornó furiosa. Cada músculo de su cuerpo tenso. No puede ser verdad, mamá. No puede ser, gritaba, buscando apoyo en su madre, que se había convertido en el centro de un torbellino. Es verdad. Él está ligado a nosotros, todos nosotros. Tu hermano no es solo sangre, es parte de algo más grande. La sala vibraba como una cuerda a punto de romperse. Ahora el hombre que había disparado, el amante del director, parecía satisfecho, como si cada pequeña pieza encajara en su juego de ajedrez oscuro. ¿Ves? Tal y como te dije, Ana, todos estamos conectados en esta locura. Ana sintió el frío recorrer su cuerpo. No solo había perdido a su hermano, había perdido su identidad. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Con cada palabra, la verdad se hacía más cruda. ¿Qué más ocultas, mamá? Dime, por favor, suplicó, la voz quebrándose. Ustedes fueron criados con ilusiones. Sabía que este día llegaría. Si no hubieras despertado, nadie lo habría sabido, dijo, las lágrimas cayendo. El caos se desató. Gritaban todos a la vez, y Ana apenas podía distinguir sus voces. La policía aún estaba afuera, pero en ese momento no parecía importarle a nadie. El hombre que decía ser el verdadero padre de Ana aprovechó la confusión y tomó un paso al frente. El legado que ustedes heredaron es más grande de lo que imaginan, aseguró, y esa revelación colisionó con el aire, dejando a todos estupefactos. Ana se sintió desbordar por una mezcla de rabia y dolor. ¿Qué legado? ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, cada palabra brotando desde lo más profundo de su ser. Solo la verdad, Ana, dijo el hombre, acercándose lentamente. Un camino lleno de sombras, pero también de luz. Y ustedes tienen una elección: ser parte de esto o dejar que el ciclo continúe. La sala se hundió en el silencio, cada uno sopesando el peso de esas palabras. Pero Ana sabía que ni ella ni nadie podría permitir que esa oscuridad continuara. El futuro dependía de esas decisiones, y ella se dio cuenta de que necesitaba saber más. ¿Qué otras verdades estaban por revelarse? Y lo más importante, ¿a qué precio? La historia apenas comenzaba a desenmarañarse, y Ana se sintió atrapada en un juego del que no podía escapar. A sala estaba llena de un silencio cuasi ensurdecedor. Cada ollar cargaba la presión de segredos que emergían à superfície. Ana sentia seu coração acelerado, a revelação de sua mãe ecoando em sua mente como um trovão. Você não pode estar falando sério, gritou, sua voz tingida de incredulidade e dor. O homem com a pistola, que tinha se tornado a personificação do caos, sorriu como se tudo estivesse sob seu controle. Essa família sempre foi uma bomba relógio e agora está prestes a explodir, disse ele, olhando para cada um deles, como se fosse o caçador e eles as presas. A atmosfera se tornava cada vez mais tensa e o ambiente parecia girar em torno das revelações. Ana, você precisa entender, insistiu sua mãe, puxando-a para mais perto, enquanto os murmúrios cresciam ao redor. Houve coisas que eu nunca pude te contar, coisas que colocaram todos nós em perigo. O irmão de Ana parecia cada vez mais indignado. Droga, mãe! Como você pôde esconder isso da gente? Gritou ele, a fúria queimando em seu peito. A verdade que estava sendo revelada era pesada, como um fardo que ninguém poderia carregar sozinho. Todos sentían el peso de las mentiras. Entonces
el hombre con la pistola hacer un movimiento gesto, llamando la atención de todos. Basta, este es el momento de decidir qué farán con esta verdad. Él apuntó la arma a la dirección del director, ya del Mirén, machacado y desesperado. La decisión es suya, mas voy a garantir que ninguén salga de esa sala en paz, a menos que tengamos una respuesta clara. O clima estaba prestes a mudar nuevamente. El abuelo de Ana, que si viene surgido abriéndole un nuevo capítulo de confusión, se levantó lentamente. Eu no dejaré que más vidas sean destruidas por segredos. O peor ya aconteció, y precisamos encontrar una manera de corregir eso, dice él con la autoridad que vino de su experiencia. La verdad debe doler, mas es lo que precisamos. Ana dice, su voz ahora más firme. Si no tenemos la coraje de encarar eso, estaremos condenados a ficar presos en ese ciclo para siempre. Todos ficaron en silencio, absorbiendo sus palabras. O amor precisaba ser más fuerte que el miedo. Finalmente, o hermano de Ana, entendiendo la gravedad de la situación, apuntó para el hombre con la pistola. Nosotros no somos sus marionetes. No puedes dictar nuestras vidas. Ese acto de bravura parecía ecoar, y el hombre excitó, su confianza comenzando a vacilar diante la unidad de la familia. En el medio de la tensión creciente, la policía finalmente entró a intervenir. La puerta se abrió, y los oficiales entraron con las armas en puño. Ninguno podría apagar la historia que estaba se desenrolando. «Deixem tudo isso! Chegamos para resolver a situação», gritou um dos policiais. A sala explodiu em um misto de gritos, e o homem com a pistola, percebendo que tinha perdido o controle, fez um movimento arriscado. Mas o alvoroço foi rápido. Um dos oficiais agarrou seu braço e a arma caiu no chão, ecoando como um sinal de que o caos estava sendo contido. Ana, sentindo a adrenalina esvaziar seu corpo, olhou para sua mãe e seu irmão. Precisamos enfrentar as consequências juntos. Se somos uma família, então é hora de nos unirmos. Essa história não termina aqui. E mesmo que tivessem enfrentado a tempestade, naquele momento, a luz começou a entrar através das frestas da verdade. O avô a olhou com orgulho. Meus filhos, a vida pode ser um labirinto de segredos, mas juntos temos a força para sair dele. Precisamos reconstruir o que foi quebrado. Enquanto a confusão da sala se acalmava lentamente, Ana podía sentir que una nueva era estaba se formando. Eles estaban quebrando as correntes do pasado, un paso de cada vez. Mas a olhar para el futuro, ela sabía que ainda había muito a descubrir, muitas verdades a serem confrontadas. Y ahora es tu vez de nos ayudar. Se inscriba inmediatamente en el canal. No pierda las próximas historias exclusivas que están por vir. Aplaste el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y nos ayude a crecer. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre el final que acabaron de leer. Compartile instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desenlace. Este es el momento para mostrarse apoyo. No esperen en un segundo más. Solamente los verdaderos fans comprenden la importancia de hallar ahora.